Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este foro Energía Presidencial, organizado por Plataforma Escenarios Energéticos y que es transmitido en vivo por CNN Chile a todo el país y también nos ven en distintas partes de Latinoamérica. Así que le damos la bienvenida a todos aquí en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Será la ocasión para que los candidatos presidenciales entreguen sus posturas con respecto a un tema de tremenda trascendencia para el futuro de Chile. Energía, ese es el tema que nos convoca hoy. Queremos contarles que fueron invitados todos quienes están postulando a las primarias, tanto del Pacto Nueva Mayoría como de la Alianza, y les agradecemos a quienes han querido estar con nosotros para responderles finalmente a ustedes que nos ven en sus casas sus dudas y sus inquietudes respecto de energía. Así que le damos la bienvenida a Andrés Alamán, gracias por acompañarnos. José Antonio Gómez, bienvenido. Muchas gracias. Claudio Rego, gracias por acompañarnos. Buenas noches a los televidentes. Andrés Velasco, gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantado. Hecho entonces la salvedad, comenzamos de inmediato con el foro. Así es, vamos a partir con una pregunta general. La idea es que este foro sea una conversación libre para intercambiar ideas. Vamos a partir con una pregunta general para que en no más de 1 minuto y medio cada uno entregue una primera postura. Y esta pregunta general es la siguiente: si ustedes creen que estamos en el país frente a una crisis energética inminente, ¿y cuál es su idea más importante? Por favor, prioricemos una, luego vamos a poder hablar de varios, pero una idea, la más importante para intentar solucionar este tema. Partimos en orden alfabético con Andrés Alamán. Bueno, sin duda que estamos en una situación compleja porque nuestra matriz es exactamente la que no debiera ser. Nosotros tenemos una matriz cara, tenemos una matriz sucia y tenemos una matriz extraordinariamente dependiente de recursos externos, y debiéramos tener exactamente lo contrario. Debiéramos tener una matriz energética competitiva que fuera limpia y que en definitiva priorizara nuestros recursos naturales. Por lo tanto, estamos en una situación compleja. Yo no sería aquí catastrofista, diría que estamos en una situación compleja, porque si no tomamos las decisiones que hay que tomar, en un horizonte de 3-4 años vamos a tener problemas de envergadura. En esto hay un cierto consenso. Nosotros tenemos hoy día en el país 17.000 megas. Si queremos ser un país desarrollado, si queremos crecer como se ha crecido durante este gobierno, necesitamos ir en los próximos 15 años a 20.000 megas. Por lo tanto, tenemos un desafío de envergadura. Ahora, si yo pudiera, Jimena, Daniel, decir cuál es la parte, dije Jimena, de decir Mónica. Mira, me pasa siempre, así que le ruego que me disculpe. Tiene 30 segundos menos. Oye, tengo 30 segundos menos y además una multa. Tengo además una multa. Pero fuera de broma le quedan 10. Lo que quiero decir, y espero tener oportunidad de expresarlo más adelante, que siendo una situación compleja, yo tengo una mirada muy positiva, porque creo que los fundamentales problemas que tenemos en Chile son problemas políticos en relación a las medidas que hay que adoptar para resolver esta coyuntura. Me quedo hasta ahí para que no me multen. Igual se pasó 10, después se los descuento. José Antonio Gómez, ¿cuál sería el diagnóstico del panorama y además una medida la más importante? ¿Va a enfrentar apagones o no? Más o menos de eso estamos hablando si queremos saber si estamos en crisis o no energética. Así es. Mira, Mónica, la verdad que yo creo que nos quieren asustar con este tema, que se nos va a apagar la luz, que nos van a subir las cuentas, cuando en realidad lo que tenemos es un mercado concentrado. Aquí hay 3 grandes empresas que son las que dirigen este mercado. No hay una competitividad de verdad, el Estado no participa en regulaciones, sino esto está entregado simplemente a las empresas en el lugar que quieran instalarse. Y en esa lógica no tenemos una política energética. Y esa es la crisis que estamos enfrentando. Pero aquí no vengan con cuentos que nos van a apagar la luz y que va a subir la luz. ¿Por qué? Porque hay proyectos aprobados, tenemos un 47% de reserva de la generadora, el problema que tenemos es la transmisión, y por lo tanto lo que hay que hacer es fortalecer las líneas de transmisión para poder impulsar eso. Lo que sí hay que hacer, hay que preocuparse de que en Chile la matriz no sea la calidad que tiene hoy día, que es contaminante. Hay ciudades importantes, Tocopilla, Calama y muchos otros que están contaminados a consecuencia que no se le ha dado el impulso ni los recursos a las energías renovables no convencionales. Por lo tanto, no nos cuenten cuentos de que estamos en crisis, trabajemos de verdad en desarrollar, yo tengo algunas propuestas, y lo que haría, en todo caso, ahora, rápido, para poder conectar el SIN con el SIC, lo que permitiría trasladar 2.000 megas desde el norte hacia el sur, y cuando hay energía en el sur, poder hacer un cruce entre estas, y por supuesto, podemos resolver los problemas inmediatos. Muchas gracias, José Antonio Gómez. Claudio Rego, ¿ahí nos quieren asustar o hay crisis? A ver, yo creo que tenemos una situación, yo coincido con que es una situación compleja. De hecho, se acaba de decretar un posible razonamiento en el caso de mantenerse el tema de la sequía. Creo que a diferencia de José Antonio, hoy día la energía es cara en Chile.
Ha aumentado 4 veces su valor los últimos 15 años. Estamos pagando en promedio no solamente las empresas, sino que también los hogares, más que el promedio de la OECD. Es sucia, o sea, pasamos de tener un 73% de energía generada por hidroenergía, hoy día tener el 64% de la matriz con diésel y con carbón. Y finalmente, creo que no solo es inestable desde el punto de vista de la seguridad del país, producto de los temas externos, también es desigual. Después podríamos ahondar en el tema, pero hoy día una persona que quiere hacer una empresa en Pelarco, le sale, o un domiciliario en Pelarco, le sale 126% más caro que en Santiago, a pesar de que el Maule genera el 20% de la energía del país y consume solamente el 4%. A eso yo le agregaría que nuestra institucionalidad, lamentablemente, si bien ha tenido mejoras en el último tiempo, hoy día gran parte de los proyectos están judicializados, hay temas pendientes en materia indígena, y yo creo que el Estado tiene que dar un salto realmente cuantitativo y cualitativo en materia de su rol, tanto en invertir, en incentivar cierto tipo de energías renovables no convencionales, desburocratizar y, lo más importante, generar acuerdos con las comunidades de cómo vamos a ordenar el territorio, dónde sí, dónde no, y bajo qué condiciones también de incentivo y de desincentivo a cierto tipo de energía. Ok. Andrés Velasco, para que lo concretemos aún más, si no se hiciera nada radicalmente distinto de lo que se está haciendo hoy y con los planes de inversión que hay actuales, los trabados y los no trabados, en su mandato, si es que usted fuera presidente, ¿tendría que enfrentar problemas serios, apagones incluso, o es algo a mediano plazo? ¿Qué tan serio es el tema y una medida? Yo creo que no hay para qué especular sobre si hay crisis o no. Basta preguntarle a las familias chilenas por la cuenta que pagan al final de cada mes. Y son muchas familias las que sienten un inminente sentido de crisis porque las cuentas son grandes y, como dijo Claudio, no solamente son altas, sino que vienen subiendo. Es cierto, José Antonio, que el mercado está muy concentrado. La generación está en manos de 80% de la generación está en manos de 3 empresas. Y precisamente por eso es que los precios siguen subiendo y las familias lo sienten en el bolsillo. Y las empresas muchas veces no pueden concretar inversiones, crear empleo, porque los costos de energía en Chile hoy día son 4 veces más altos que en algunos países vecinos como Colombia o Perú. Y ese es un problema. Una medida. En Chile tenemos en cada comuna un plan regulador. Aquí se pone un parque, aquí esto es residencial y aquí se pueden poner fábricas o talleres. Eso que tenemos para las comunas no lo tenemos para el territorio y por lo tanto conviven y muchas veces compiten de un modo irracional en un mismo valle la agricultura, el turismo, lo residencial y los deseos de generar ahí. Yo propongo un plan regulador para el territorio, de modo que democráticamente tomemos las decisiones que hoy día como país no estamos tomando. Se la estamos dejando caer de rebote al sistema judicial con el consecuente demora, con la consecuente tardanza y una falta de generación adicional que nos va a costar muy cara. Nos acaba de tocar el siguiente punto de nuestras preguntas y vamos a darle entonces la palabra a José Antonio Gómez en este debate que es completamente libre. Pueden también ir pidiendo la palabra, interpelarse y rebatirse también los argumentos. Queremos saber cuál cree usted que debe ser el rol del Estado. ¿Debe, como hasta ahora, seguir solo aprobando o rechazando proyectos o debe orientar cuál es la demanda que Chile necesita, tanto como decía Andrés Velasco, si es que piensa como él, diciendo aquí se puede instalar una central y de qué tipo, y además diciendo cuánto necesitamos de cada tipo de energía, ¿o no? A ver, lo primero, lo curioso es que nosotros decimos que la señora de la casa le ha subido la cuenta y aceptamos que le suban la cuenta, porque las empresas son las que están haciendo un uso indebido de la concentración del mercado. Entonces nuestra obligación es precisamente buscar la manera de cruzarse sobre ese uso de los recursos que son de las energías que se venden cara a las familias y para eso el Estado tiene un rol esencial que cumplir. Aquí nosotros hemos aceptado que las empresas digan dónde se instalan, cuánto cuesta, hacen todo un desarrollo, por supuesto ocupan todas las energías o las instalaciones más baratas, y hay que el Estado tiene que establecer un criterio regulador, así como en el territorio, pero también respecto del tipo de energía, los recursos que el Estado va a invertir en eso, y yo soy partidario de que exista una empresa nacional de energía, que sea aquella, la ENAP, transformarla en empresa nacional de energía, que regule y que establezca criterios de instalación, qué energías son las que se pueden instalar, que el Estado imponga recursos para tener energías renovables. Nosotros tenemos la contaminación más alta y somos millonarios
en energías renovables no convencionales. Es decir, sol, mareomotriz, geotermia, y eso no las ocupamos. ¿Por qué? Porque el mercado no permite la competencia, no permite que entren. Hay un porcentaje mínimo que se está estableciendo hoy día. Andrés Salamán, ¿está de acuerdo con lo que... Sí, inmediatamente le doy la palabra también a Claudio Rego. ¿Está de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, primero, de un ordenamiento territorial y segundo, de que el Estado fije de alguna manera cuotas de generación o de la matriz de la generación de distintas formas energéticas, sí o no? A ver, son cosas distintas. Yo en mi programa de gobierno siempre he señalado que tenemos que resolver estos temas sobre la base de que se requieren cambios institucionales de alguna envergadura. Tenemos que priorizar ciertos recursos naturales, tenemos que tener un rol más activo del Estado en términos, por ejemplo, de resolver los temas de transmisión. Lo que pasa, Daniel, es que cuando a un problema complejo se le dice, mire, dígame una solución, la verdad que habitualmente no se llega al fondo y gracias al tiempo que tenemos acá, pienso que sí vamos a poder llegar. Yo no creo en el tema de las empresas estatales. Sí creo que el Estado tiene que tener un rol mucho más importante que el que tiene hoy día. Y uno de los roles que debe tener es precisamente en aquello que se denomina zonificación territorial. La verdad que hoy día cualquier proyecto energético que se pretende iniciar, digamos las cosas como son, parte con una presión de rechazo de ciertas comunidades o de ciertos grupos ambientalistas que rechazan absolutamente todos los proyectos. ¿Con o sin razón? ¿Cómo? ¿Con o sin razón? Yo creo que hay algo en lo que han hecho las empresas que contribuye. Yo creo que en algunos casos con razón, cuando los proyectos están mal diseñados, y en otros casos por razones ideológicas, porque hay grupos que no comparten esta idea del concepto de desarrollo y que realmente necesitamos energía para superar los umbrales de pobreza que tenemos hoy día. Entonces, lo que tenemos son, por una parte, problemas, yo diría, vuelvo a decir, de naturaleza política. Primero, y por eso es tan importante que alcancemos un acuerdo en estas materias, lo primero que hay que decir y resolver es si necesitamos o no necesitamos un aumento significativo en la capacidad de generación. Pero, perdón, antes de ir a eso, que es un tema que también vamos a tocar, para ir cerrando y ir quedando... Cerramos lo de la zonificación. Zonificación sí, de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que en la legislación ambiental, está puesto en mi programa de gobierno, tenemos que avanzar no solamente hacia la zonificación, tenemos que avanzar hacia mecanismos de participación temprana y tenemos que tomar el concepto que en algún minuto se planteó durante el gobierno anterior de aportes de los proyectos energéticos a las comunidades locales, más allá de las mitigaciones y las reparaciones que son propias de los proyectos de evaluación ambiental. De manera que ahí hay a lo menos 3 cambios importantes en materia institucional, y ya que estamos en esto, agrego un cuarto. Lo que está pasando, ahora digo bien, Mónica, es que tenemos una crisis, sí, de legitimidad institucional que se expresa en la judicialización. Tema que vamos a tocar en unos segundos más, así que lo dejamos hasta ahí porque queremos que Claudio Rego también tenga oportunidad. Lo dejamos ahí, yo le voy a hacer una propuesta final respecto me parece, porque les vamos a preguntar también de eso. Claudio Rego, le agrego otro tema sobre la mesa que tiene relación también con sí o no. Sí o no que también tengan que pagar más caro por la energía empresas que contaminen más. Bueno, yo creo solamente acogerme a lo que se ha planteado acá. Este es un tema complejo que no tiene solamente una respuesta. Cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos y aquí necesitamos más que un martillo. Voy a poner solamente un ejemplo. Hoy día en Chile hay aprobados proyectos por 5.000 megawatts de energías renovables no convencionales que no se han implementado. ¿Por qué? Por trabas burocráticas, por falta de financiamiento, por falta de conexión a la transmisión. Entonces, primero, que el Estado haga lo posible por desentrabar lo que ya está aprobado y son energías renovables no convencionales. Segundo, no lo hemos tocado, entiendo que lo vamos a ver, el tema de la carretera eléctrica de Chile es un tema estratégico para el país, porque no solamente los grandes proyectos, y no solamente en el sur, todos los proyectos alternativos, eólicos, fotovoltaicos, maremotriz, geotérmicos, van a requerir también una conexión a un sistema de transmisión. Y si va a depender de cada proyecto, va a ser simplemente inviable. Tercero, en materia de compensación y desigualdad, hoy día lo que tenemos que ver no solamente, temas básicos, no puede ser que la central de Tocopilla, termoeléctrica, la mitad de la Tocopilla, pague de patente comercial 19.000 pesos al año. O sea, en materia de tributación, en materia de patentes comerciales, en materia de compensación a la comunidad, hoy día no hay nada. Y eso es parte de la gran temática de la compensación. Tú no puedes ser que tenga energía 126% más cara en el Maule cuando ellos producen el 20%. Y por último, también creo que el Estado tiene un rol en otros temas. Eficiencia energética es un tema del cual todo el mundo habla, pero todavía no hay ni una sola métrica
para la industria y tampoco hay incentivo, todo lo que tiene que ver con el net metering a nivel de los hogares para poder incentivar la incorporación y el ahorro de la energía. Todos sabemos que el kilowatt más barato es el ahorrado y sin embargo en eso Chile le queda muchísimo por avanzar. Claudio, y por último, y solamente respecto a los incentivos que preguntaba Mónica, yo creo que así como yo creo que hay que incentivar cierto tipo de energía, renovables en general y no convencionales en particular. Eso significa plata para investigación y desarrollo, quizás coinversión público-privada en ese tipo de proyectos. También hay que desincentivar otras. Yo estoy por establecer un impuesto a todas las industrias que contaminan SO2 o CO2 a través de la generación de energía. ¿Por qué? Porque eso también les pone un costo adicional para que se hagan cargo de la externalidad negativa que ellos producen al contaminar el medio ambiente a través de ese tipo de generación. Ok, estamos hablando del rol del Estado. Hoy, básicamente, en Chile el rol del Estado fundamentalmente es aprobar o rechazar proyectos que son llevados adelante por privados. Básicamente ese es el rol principal, pero la matriz la definen los privados con la aprobación o el rechazo por motivos ambientales del Estado. Correcto, intervenir en eso. ¿Puedo dar una idea Sí, al respecto? solamente al respecto, para ir viendo esos temas. El Estado debe establecer cuotas de qué porcentaje debe hacerse mediante hidroelectricidad, termoelectricidad, etcétera, o no. José Antonio Gómez ya planteó algo al respecto. Me gustaría saber qué opinan los demás. Yo tengo una propuesta al respecto. Yo creo que este es un mercado que muchas veces funciona mal y se necesita una planificación o al menos una mirada que permita ordenar hacia adelante. A mí me gustaría que el ministro de Energía le dijera al país una vez al año y fuera al Congreso a explicar una vez al año cuál es su proyección en cuanto a cuánta generación adicional vamos a tener y cuál va a ser la composición de esa generación. Y que al año siguiente vuelva al Congreso y diga, ¿anduvimos bien o anduvimos mal? Porque Y si ponga anduvieron cuotas mal, entonces el gobierno. Absolutamente, que ponga metas y que le explique al país si esas metas se Perdón que cumplen le o no se insiste. cumplen. Dime. Decir metas es distinto a decir cuotas. Si usted es partidario no de metas globales, sino que el Estado diga, no queremos más de tanto porcentaje este año de hidroelectricidad, de carbón, qué sé yo. O sea, en concreto. Te explico. Debería haber una meta, y te explico qué quiero decir por meta, para el total y para la composición entre agua, renovable, que no sea hidro, carbón o lo que sea. Y además debería el gobierno explicar qué incentivos, qué mecanismos, qué instrumentos va a utilizar para que esa meta se cumpla. Obviamente que las metas puede que se cumplan y puedan que no se cumplan. Y por eso es importante que haya la oportunidad de explicarle al país si se cumplió o no se cumplió y cuáles cambios se van a hacer en ese plan. Con rendimiento más. Y te puedo añadir una última cosa, porque se habló de compensaciones y me gustaría añadir una palabra al respecto. El año 2009, cuando Marcelo Tocman, que está aquí presente, era ministro de Energía, entró, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para hacer compensaciones. Y la idea es muy sencilla. Cuando se instala una planta en una comunidad, el beneficio es nacional y buena parte del costo es local. Y por lo tanto es de justicia básica que a esa comunidad se le compense. Se le compensa a lo largo de 10 años. Lamentablemente... ¿Por qué no se tramitó ese proyecto? Porque se acabó el gobierno. No. Me encantaría saber... Yo te voy a contar por qué. Absolutamente. A ver, Muy simple. Andrea Lamán. Porque tu amigo Guido Girardi dijo que bajo ninguna circunstancia la Concertación aceptaría ese proyecto. Por eso que ese proyecto, Andrés, y tú lo sabes perfectamente bien, ni siquiera se discutió en la comisión. Porque Guido Girardi dijo no. ¿Tú lo conoces a Guido Girardi? Tú comprenderás, Andrés Alamán, que si andas buscando un defensor de Guido Girardi, No está estás aquí. mirando en la dirección equivocada. Pero te recuerdo. Les recuerdo en todo caso que en el Senado hay 38 miembros, te van quedando 37. Sí. Y esos 37, durante el gobierno en que yo participé o durante el gobierno actual, Andrés, perfectamente podrían haber tramitado el proyecto Andrés, y no ha ocurrido. Andrés, no se discutió en la comisión. Entonces no digas que se presentó un proyecto que se tramitó. Si el que tramita los proyectos es el Ejecutivo, ese proyecto no tuvo tramitación. A ver, expliqué. Pero bueno, un detalle menor. Pero es una frase que la gente se puede confundir. como política. Para que se- Pero si no se Oye, tramitó. a ver, pero es que se plantea un tema que me parece interesante, porque lo planteó Andrés Alamán como aportes de proyectos energéticos a las comunidades locales. Se plantea como compensaciones. Algunos dicen, y quiero plantear también la voz discordante aquí, que no sé si algunos la tendrán, que eso significa comprar conciencias de las comunidades. ¿Qué opina José Antonio Gómez, que es también además uno de los 38 senadores? Porque aclarando que una cosa es el aporte posterior una vez aprobado el proyecto y otro lo que mucho se hace, que es mientras están en trámite hacen importantes aportes. Lo que pasa es que aquí tenemos una diferencia de fondo con los candidatos, por lo menos desde mi parte. Yo creo que estos temas no son para entregárselos simplemente al mercado ni a las compensaciones.
porque las empresas que son poderosas van a las comunidades, y yo tengo un caso muy particular. La comunidad de Calama, que está cerca del Tatio, tenía una relación con la compensación que la empresa le quería dar y la de San Pedro no quería. Entonces este uso yo encuentro absolutamente impropio de que las empresas compren la posibilidad de instalarse, y estas compensaciones son un error. Lo que uno tiene que hacer es establecer criterios. El Estado no puede entregar esto que es tan relevante, que es la energía, simplemente a la competencia. Entonces, nosotros hemos planteado algo muy relevante, que las energías renovables de aquí al 2020 tienen que tener un 20%. Y lo digo ¿por qué? Porque en esta materia el gobierno no ha tenido ningún interés en apurar el proyecto. Y eso sí que es una decisión clara de un desarrollo. Vamos a entrar con el tema del famoso 2020, pero una pregunta antes para todos, para dejar algo en claro. Claudio Rego le voy a preguntar primero. Yo entiendo que Andrés Velasco plantea metas por tipo de energía voluntaria, entiendo. Usted entiende que usted está por eso. Tiene que ser regulado por el Estado. Por eso, usted está diciendo que sean metas o cuotas por ley. Me gustaría saber si Claudio Rego cree que estas metas de composición de tipos de energía deben ser metas voluntarias o deben ser asignadas cuotas por ley por el Estado. Mira, primero yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día en nuestro país es que no hemos tomado conciencia que, así como aparentemente en la clase política chilena tenemos un acuerdo que la política de relaciones exteriores es una política de Estado y la política de defensa es una política de Estado, no hemos elevado esta política de energía a ese nivel. Ok, pero vamos completando Perdona, déjame desarrollar, si yo no interrumpí a nadie. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque en esta materia yo creo que tenemos que ponernos metas como país. Se acaba de firmar un acuerdo estos días, hoy día a la mañana aparecía en el Senado, para, un preacuerdo de poner una meta. Pero ¿sabes qué más, José Antonio? En esto también, seamos realistas. ¿En qué sentido? Seamos realistas, veamos lo imposible. A mí me encantaría que Chile tuviera una composición de su matriz energética con pero infinitamente superior porcentaje en energías renovables no convencionales. Perdona, José Antonio, no te interrumpí. ¿Y sabes por qué? Y hay que poner una meta que fije el Estado y que agregue a todos los privados. Pero hoy día tenemos... ¿Meta por ley? A través de una política, desconozco si es por ley o no, debería ser a través de una política de Estado que se fije, ojalá que tuviéramos un ministro que durara más de 12 meses, porque este gobierno ha tenido 5 ministros en 3 años, es difícil mantener una política de largo aliento, pero supongamos que el ministro dura 4 años, y es capaz de ir todos los años, como decía Andrés, a rendir cuentas de esta materia. Esto es un esfuerzo público-privado, José Antonio, no va a ser solamente rol del Estado. Creo que el Estado tiene un rol. ¿Y sabes lo que me preocupa? Me preocupa que hoy día tenemos proyectos aprobados que no se están llevando a cabo. Y cuando tú hablamos de compensación, eso tiene que ver con la burocracia del Estado y la falta de financiamiento. Y ahí sí que yo veo un rol del Estado, a través de seguros, a través de cofinanciamiento de proyectos de energía renovable no convencionales. Sí, pero respecto a las compensaciones, no nos mintamos. El rol del Estado es regularlas. Porque si tú no las regulas, igual existen, solo que existen debajo de la mesa. Y yo prefiero que la compensación sea legal y que la comunidad sepa que al tener, bajo ciertas reglas del juego, ambientales y territoriales, una planta de generación eléctrica de cualquier tipo, va a tener un beneficio y no solamente los costos. Eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa y no dejarlo al libre juego de la oferta y la demanda, como lamentablemente... Brevemente, porque tenemos que cambiar de tema, pero Andrés Andrés y Andrés están pidiendo la palabra. Andrés Armán y Andrés de Velasco y luego José Antonio Gómez para cerrar el tema y pasar a otro. Brevemente, por favor. Mira, lo que pasa es que estamos discutiendo dos cosas distintas. Yo considero que una cosa son las mitigaciones o las reparaciones que tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, y una cosa distinta es que exista un aporte adicional. Y yo considero que ese aporte adicional tiene que darse. Se puede dar sobre la base de un porcentaje de la inversión, sobre la base de un destino de los tributos, pero tiene que haber un aporte adicional obligatorio legal por una razón muy simple, por lo que decía Andrés Velasco, porque los proyectos de energía generan impactos locales y generan beneficios nacionales. Y el segundo punto, Mónica, es el siguiente. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta idea de fijar por ley y decir, mire, ¿sabe qué más? Hidroelectricidad tanto, energía eólica tanto, termo tanto. Lo que tiene que hacer el Estado es tener una planificación más intensa que diga exactamente cuánto es lo que se requiere. Pero después tenemos que dejar que operen las distintas tecnologías. Hoy día sería completamente arbitrario decir, por ejemplo, mire, vamos a tener tanta electricidad y vamos a tener tanto energía solar, o vamos a tener tanto geotermia, o vamos a tener tanta de las nuevas energías. ¿Por qué? Porque están cambiando. Ok, nos quedan solo unos segundos para irnos al primer corte, y por eso tengo que interrumpirlo para darle la palabra a Andrés Velasco, y al regreso de comerciales vamos a volver con José Antonio Gómez. Así que brevemente, porque nos vamos ya casi a la pausa. Hay un problema político, y el problema político es que, como tantas cosas en Chile, el mundo político lo ha dejado de lado.
La energía es espinuda, hay que tomar decisiones difíciles y duras, y este gobierno muchas veces ha elegido no tomar esas decisiones. El presidente ha preferido levantar el teléfono, cancelar un proyecto a pesar de que había sido aprobado. Respecto de las compensaciones, José Antonio, creo que hay un problema aquí de concepción. Nadie está hablando ciertamente de comprar nada. Lo que se está haciendo hoy en la práctica es comprarse a comunidades. Y lo que hay que hacer es precisamente abandonar esa mala práctica, regularla, ponerla en la ley, normarla, de modo que las compensaciones no se negocien en un cuarto oscuro ni en un salón de un hotel, que se fijen por ley y que por lo tanto la gente sepa que no va a ser presionada, que no va a ser chantajeada y que la comunidad sepa a ciencia cierta cuánto le corresponde y pueda decidir en qué tipo de mitigación, en qué tipo de proyecto social se va a gastar. José Antonio Gómez va a responder inmediatamente después de esta pausa que hacemos en esta transmisión de CNN Chile del Foro Energía Presidencial. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en el Foro Energía Presidencial que transmite en vivo CNN Chile. Había quedado planteado un tema, están claras las posiciones. José Antonio Gómez responde brevemente para luego pasar al tema siguiente. No, mira, yo soy contrario en absoluto que se establezcan criterios en la ley respecto a las compensaciones. Hay que compensar a las regiones y a las comunas que se les afecte. Pero insisto, la regulación, el establecimiento de criterios, cómo se compensa, tiene que estar establecido claramente en la ley. Las empresas son demasiado poderosas, tienen demasiados recursos y al final compran lo que no deben comprar. Por eso estamos todos vamos a ir a otro tema que es súper relevante. Que Tal vez energía, como ningún otro tema, probablemente se cruza con muchas cosas, con judicialización, con financiamiento de campaña, con posibilidad de desarrollo y crecimiento, y también con otro que tiene que ver con las inversiones. Hoy vimos como el ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, decía que ya se estaban empezando a ver los efectos en la inversión de las propuestas de los candidatos de la Concertación y el PC. La pregunta es que evidentemente sabemos que la energía necesita esta inversión privada y queremos saber si ustedes creen efectivamente, me imagino que ustedes no, pero Andrés Alamán, ¿qué opina? ¿Están las propuestas de sus contendores afectando ya la inversión en Chile, que podría ser también en el ámbito de la energía? De ninguno de estos tres, de ninguno. De ninguno. Son absolutamente... Ni siquiera José Antonio Gómez, porque se parecen a todas Es demasiado amigo mío, sí que está absolutamente inocente. Claro. A ver, pero... Asamblea Constituyente, por ejemplo, y otras que ha nombrado también el ministro, pero para aclararlo, digo que se parecen en qué sentido. Tanto la Asamblea Constituyente como otras de sus propuestas para el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, producen un daño en la inversión. Por eso le pregunto primero a Andrés Alamán, más allá de que usted aquí es amigo suyo, quiero saber si usted cree que esos proyectos, esas propuestas, están empezando ya a espantar a la energía o se pasó de la línea el ministro. Mire, yo lo único que tengo claro es lo siguiente: vivimos en un mundo extraordinariamente globalizado, extraordinariamente interdependiente. Cuando nos miran a nosotros de afuera y ven exactamente cuál es el panorama energético que tenemos hoy día, eso, por cierto, que preocupa a la inversión extranjera. Y cuando la principal candidata del bloque, hasta hace una semana llamada Concertación, porque ahora no se llama Concertación, dice que quiere convocar a una asamblea constituyente y ni siquiera cierra que el procedimiento sea un procedimiento constitucional, no hay ninguna duda que eso genera incertidumbre, porque la gente de afuera dirá, bueno, pero si este es el procedimiento que utilizaron países que no están exactamente bien, como Venezuela, como Ecuador o como Bolivia. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Felipe Larraín? ¿Ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión de esas propuestas? A ver, eso ya es letra chica o letra fina. Yo lo único que digo es lo siguiente: no es indiferente que la candidata y la más probable candidata del bloque hoy día opositor señale, por ejemplo, que va a hacer una asamblea constituyente saltándose los procedimientos que la Constitución establece. La pregunta es si ya está afectando o no la inversión, cosa que ambos Alemán han rechazado. Ahora, si lo está afectando o no ahora lo está afectando... ya. Yo eso no sé. Lo único que sé es que es muy poco prudente. Claudio Rego tenía la palabra. La palabra porque yo creo que en esto el gobierno se ha superado a sí mismo. Lo que es bien difícil, porque durante los primeros 3 años todos los problemas económicos de este país se debían al gobierno anterior. Ahora se deben al gobierno que viene. Entonces yo creo que realmente eso lo supera cualquier cosa. Y además estamos hablando de proyectos energéticos, no solamente proyectos constitucionales. Quiero decir,
Si hay un gobierno en que hemos avanzado poco o nada en materia política energética, con 5 o 6 ministros de energía, con proyectos que se hicieron por decreto que hoy día hay que hacerlos por la ley, con proyectos estancados que están aprobados, ha sido este. Entonces, yo digo, en materia energética, si yo fuera un inversionista diría, ¿dónde ha aumentado el costo? ¿Dónde no se están aprobando los proyectos? ¿Dónde no se ha avanzado en un proyecto país en materia energética? Ha sido este. Ahora, si el ministro Larraín cree que porque nosotros hemos propuesto una reforma tributaria que pretende recaudar más impuestos para todos los chilenos, para ser más igualitario Chile, para tener más dinero para financiar la educación, la salud y la vivienda, y que además ha sido avalada nada menos que por el Centro de Estudios Públicos, que también ha propuesto, estamos realmente enlenteciendo la economía, me parece que desafía la inteligencia de los chilenos. Yo me quedo solamente con lo siguiente. Hoy día 2 ministros de Estado renunciaron para hacer campaña, Joaquín Lavín y Luciano Cruzcoque. Yo le pido al ministro Larraín que no siga haciendo campaña desde el gobierno. ¿Qué le parece lo que dijo su sucesor en el cargo, Felipe Larraín? Yo fui ministro de Hacienda, sé que es un cargo exigente, es difícil. Hay muchas cosas que hacer. Mi recomendación al ministro Larraín sería que se dedique a hacer la pega, porque la pega de por sí es exigente. Pero tengo un segundo desacuerdo con Felipe Larraín. Yo creo que la principal preocupación que tenemos que tener respecto de las propuestas electorales no tiene que ver con lo que piensan los de afuera. Tiene que ver con lo que piensa la gente en Chile. Y no me cabe ninguna duda que los votantes en Chile van a castigar los ofertones y las políticas populistas. Este es un país serio. La gente no quiere la mala política de los ofertones. No es el momento de discutirlo aquí, pero yo creo, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente es la mejor manera de distraer la energía del país, malgastar el tiempo y evitar los importantes, urgentes cambios políticos que Chile necesita. Ahora, usted dijo que la falta de reformas macroeconómicas de este gobierno era lo que llevaba a que se creciera menos. Entonces quiero saber si usted cree que con sus palabras, el ministro de Hacienda, después la mala palabra José Antonio Gómez, se está en definitiva sacando los pillos de lo que él no hizo. Vamos al tema de la reforma. Yo recuerdo que 4 años atrás Sebastián Piñera hizo campaña con un sombrero mexicano, decía que Chile estaba durmiendo una siesta y que cuando él llegara al poder iba a haber una gran reforma energética. No se hizo. Una gran reforma laboral. No se hizo. Una gran reforma del Estado para modificar el método de contratación y de ascenso de los trabajadores públicos. No se hizo. Entonces, nadie puede sorprenderse que cuando la economía venía con viento de cola como venía y el precio del cobre estaba alto, la economía creció. Y lo que debe preocuparnos es que ahora que el precio del cobre va a la baja, vemos inmediatamente que la economía se empieza a andar más lento. Lo que nos revela que los cambios profundos para la productividad y el crecimiento sostenido de la economía, más allá del ciclo del precio del cobre, aún están pendientes. Si yo llego a ser presidente de la República, me comprometo a hacer esos cambios que no se han hecho. José Antonio Gómez, ¿son populistas sus propuestas? Eso es lo que quiero. Primero quiero defender a Michelle Bachelet, porque yo soy el único que ha planteado que es necesaria una asamblea constituyente. Así que no vengan con cuentos aquí y lo he dicho claramente y por qué. Y no tiene nada de populista. Tiene solo que ver, Andrés, con la convicción que tengo yo que la democracia es el camino para resolver las cosas. Entonces, cuando nosotros planteamos que sean la ciudadanía quienes decidan a través de un plebiscito las siguientes preguntas: ¿usted quiere una nueva constitución, sí o no? ¿Y usted quiere que esta constitución sea redactada por una asamblea constituyente, sí o no? Es creer en la democracia, no es populismo, es simplemente preguntarle a los ciudadanos. Si los ciudadanos dicen que no, perdimos. Si los ciudadanos dicen que sí, tú o cualquiera que sea presidente tiene la obligación de hacer una asamblea constituyente. ¿Y cuál es la gracia de la asamblea constituyente? Romper esto que estamos discutiendo hoy día. Establecer un sistema democrático, un pacto social que respetemos todos. Eso es lo que planteamos como asamblea constituyente. No tiene absolutamente nada que ver con populismo. Hablen de uno. Hablen de uno porque de 4 no se escucha. No. El problema es no solamente qué cambios queremos hacer, sino cómo queremos hacerlo. Todos queremos más democracia. Nosotros hemos planteado también la idea de una nueva constitución. Hemos planteado la importancia de reformar el binominal y cambiar. No, pero perdón. Pero cuando yo escucho personas cercanas a ti que dicen que los cambios se van a hacer por las buenas o por las malas, yo me pregunto qué significa eso. Un asesor de Michelle Bachelet. Un asesor de Michelle, disculpa, de Michelle Bachelet. Yo digo que nos vamos a saltar al Estado de Derecho porque consideramos que tu idea es buena. Yo creo que el Estado de Derecho es la manera de hacer los cambios. De lo contrario, esto se transforma en Venezuela o cualquier otro país. Tenemos que volver al tema de energía. Lo que pasa es que yo les cuento a los televidentes que va a haber un debate presidencial a través de las pantallas de CNN, que es el lunes, así que tranquilos porque en esa ocasión pueden debatir este y otros temas. Absolutamente. Puede quedar en la mente de la gente que es saltarse la institucionalidad. También cada uno a su punto de vista. Andrés Alamán, voy a cambiarlo radicalmente de tema. Vamos a sacar el tema de la Asamblea Constituyente.
Pero parece que era un problema, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, Andrés Alamán, respecto de hidroelectricidad, usted ha dicho que Hidroaicén está muerto. Así es. Ahora la pregunta es si es que hay que revivirlo o no. ¿A usted le parece que Hidroaicén es un proyecto bueno para Chile? Mire. ¿Es un proyecto necesario para Chile? ¿O tal vez es simplemente un mal proyecto y hay que hacerlo porque no queda otra? Mire. Quiero saber si quiere revivirlo o no. A ver, déjeme decirle una cosa. Así como no le corresponde a un presidente cancelar un proyecto con un dedo, tampoco le corresponde resucitarlo con otro dedo. Yo lo que he dicho es una cosa absolutamente concreta, que por lo demás el estudio de Res Pública, un grupo transversal, ha ratificado. Hoy día ese proyecto está muerto, entre otras cosas porque no se encuentran resueltos ninguno de los temas de transmisión y en consecuencia no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Ahora, dicho eso, vamos al tema de fondo. Yo creo que, y por eso le decía yo que yo era totalmente contrario a que se fijaran por ley estas cuotas, ¿no es así? Yo sí soy partidario de la hidroelectricidad, porque nosotros tenemos en general 3 fuentes energéticas que tenemos que aprovechar de todas maneras. La hidroelectricidad, en la que tenemos objetivamente ventajas, la geotermia, donde tenemos también ventajas, pero ventajas dormidas, escondidas. No tenemos un solo proyecto geotérmico hoy día funcionando, entre otras cosas porque los costos de exploración son muy altos, no se han hecho, y uno de los planteamientos de mi programa de gobierno es que sí haya ayuda del Estado para hacer la exploración que se requiere. Okay. ¿Debería haber ayuda del Estado, por ejemplo, si es que no se puede desarrollar Hidroaicén? ¿Debiera el Estado realizar ese mismo proyecto? No, pero es que usted vuelve a ese mismo proyecto que hoy día, le vuelvo a decir, no tiene ninguna viabilidad. Lo que tiene que hacer el Estado es fijar reglas claras, fijar una planificación, sí debe intervenir en el trazado de la carretera eléctrica y sí debe priorizar aquello que digamos que es razonable priorizar. Y yo le insisto, yo soy partidario de que prioricemos fundamentalmente 3 energías: hidroelectricidad, geotermia y energía solar, porque son precisamente esas 3 y no otras donde objetivamente tenemos ventaja competitiva. ¿Hay alguien aquí que crea que hay que resucitar ese proyecto de Hidroaicén? No entiendo, ¿sí? Andrés Velasco, a ver. Yo creo que necesitamos dejarnos de hablar de proyectos y empezar a hablar de reglas. El problema que tenemos en Chile es que le estamos pidiendo al sistema de evaluación de impacto ambiental que tome decisiones que van mucho más allá de un tecnicismo. Cuando alguien en la 4ª o en la 3ª región dice yo no quiero una planta de algún tipo en mi bahía, no está diciendo que sí la querría si emitiera 1% menos. Está diciendo que no tenemos un mecanismo para decir esto se hace aquí, esto no se hace aquí. Yo quiero decir con toda claridad a la gente que nos está escuchando que si adoptamos el tipo de mecanismo de planificación territorial como tiene Japón, que Chile no tiene, yo como presidente de la República no voy a dudar y no me va a temblar la mano en decir que sí a un proyecto que ese sistema apruebe, pero tampoco me va a temblar la mano ni por un instante en decir que no a un proyecto que ese sistema no justifica. Y en esa zonificación territorial, por ejemplo, ¿deberíamos aprovechar Aysén para crear grandes represas o no? ¿O debería ser una zona resguardada? ¿Sabes lo que me ocurre a mí respecto al tema? Yo coincido con el tema de la hidroenergía, que tenemos que fortalecerlo al igual que otras energías renovables, convencionales o no convencionales. ¿Sabes qué pasa hoy día con el sistema de evaluación de impacto ambiental? Que si bien se ha mejorado, porque tenemos hoy día tribunales, superintendencias, tiene una falencia de fondo. Hoy día es el privado el que dice dónde quiere construir, no en función de cómo se minimizan los costos para el ambiente o la sociedad chilena, sino cómo maximiza su rentabilidad en función de los derechos de agua que adquirió a través del mecanismo que haya sido, y no aprovechando lo que ya tenemos. Hoy día tenemos cuencas que están intervenidas. En vez de empezar a explorar cuencas que no han sido intervenidas, ¿por qué no optimizar aquellas que ya tenemos intervenidas? Ahí se requiere un rol del Estado mucho más proactivo. Segundo, los estudios de impacto ambiental hoy día en Chile los contrata el TD, los términos de referencia, la empresa que los propone. Los realiza esa misma empresa. Y finalmente el Estado lo único que puede decir es sí o no. No puede entrar a modificar. Cuando uno mira el caso de Hidroaicén, aparte del tema del trazado, que coincido siempre, ¿cierto?, con Andrés, que es el que hace a este proyecto y a cientos de proyectos pequeños y grandes, viables o inviables, contaminantes o no contaminantes, son 4 o 5 represas. Algunas de ellas extremadamente contaminantes y destructoras del medio ambiente de la Patagonia. Otra, que por ejemplo Báquer 1, que inunda muy poco y genera mucha energía. ¿Qué pasa? El Estado hoy día no puede decir quiero modificar un proyecto, tiene que decir sí o no. Y ese sistema de impacto ambiental le está haciendo un tremendo daño, porque no permite que el Estado, y aquí yo sí que quiero coincidir con José Antonio en un tema, el Estado tiene que intencionar dónde va a hacer las inversiones. Aunque las inversiones el día de mañana sean del privado. Y en ese sentido, uno de los temas que tenemos que revisar en Chile también es el tema de derechos de agua. Okay. Si todos los derechos de agua están en manos de unos pocos,
inevitablemente las decisiones se van a hacer pensando en quien tiene el derecho de agua y no en función del bien común del país. A ver si me puede responder lo siguiente, José Antonio Gómez, un segundo. La Patagonia, o específicamente el lugar que ocuparía Hidroaicén, ¿a usted le parece que tiene que ser dejado para el turismo, que eso es más rentable que hacer Hidroaicén, o hacer también hidroelectricidad, pero a menor escala, pequeñas centrales, o bien hacer otro proyecto que se llame Hidroaicén o como se llame, pero una gran central de hidroelectricidad? ¿Cuál de las tres alternativas le parece mejor? Mónica, a mí me gusta hablar de frente, claro y con honestidad. Si yo soy presidente, Hidroaicén por ningún motivo lo voy a permitir. Hay que resguardar la Patagonia. Es una reserva importantísima para el mundo y para Chile. Se pueden hacer pequeñas hidros de paso, se pueden muchas cosas, pero Hidroaicén en las condiciones que está planteado, la manera en que ese proyecto existe, por ningún motivo. Y te quiero decir lo siguiente. Con el teléfono. Si lo puedo, lo voy a preguntar al presidente. Pero te quiero decir lo siguiente, perdón, una cosa. ¿Se tomaría el teléfono si fuera necesario para parar un proyecto que fuera... No, eso tiene todo un proceso viene un proceso hacia adelante, las comunidades van a tener que pronunciarse, tenemos un proyecto de ley. ¿Ese proyecto? Pero es que tenemos un proyecto de ley que va a permitir que las comunidades se pronuncien y que haya plebiscito y que se resuelva. Pero déjame decirte una cosa, a propósito del acuerdo famoso que tú señalabas recién. Aquí hay un proyecto con letra chica, y con el dedo que decía Andrea Alamán que no iba a dejar que resucitara o no resucitara. La carretera eléctrica, en la forma que está planteada, la única fórmula y la única razón finalmente que pudiera aprobarse en las condiciones que está es porque es la manera de conectar a través de este sistema a Hidroaicén con el sistema central. Yo por lo menos creo que eso es indispensable protegerlo y por supuesto legalmente, si no estoy hablando de que se haga ilegalmente, pero hay que protegerlo. Ok, brevemente, Andrés Alamán, Mónica, porque tenemos como 5 temas más que queremos poner sobre la mesa y no queremos quedarnos solo en este. ¿Qué sabe lo que pasa? Yo creo que esta discusión de que si yo soy presidente voy a aceptar esto y que si yo soy presidente no voy a aceptar esto otro, demuestra, desde mi punto de vista, una visión muy equivocada. Porque esa es la mejor demostración de una institucionalidad profundamente débil. Aquí lo que corresponde es que la institucionalidad funcione, tenga plena legitimidad, y aquí va una de mis propuestas. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos es con el Consejo de Ministros, que es la cúspide de la tramitación administrativa. Eso hoy día es objeto de todo tipo de presiones políticas. Ese Consejo es bypaseado muchas veces. Yo soy partidario que tengamos como cúspide de la tramitación administrativa un Consejo en el esquema del Banco Central, un Consejo autónomo con personas que desempeñan sus cargos por un periodo largo, con un proceso de designación mixta. ¿Sabe usted por qué, Mónica? Por lo siguiente, porque si finalmente los presidentes van a tener que estar como en el circo romano, diciendo así o diciendo así, eso es la mejor demostración de que la necesito llevarlo brevemente, por favor, para poder seguir al otro tema. Yo quiero decir tres cosas. Primero, nunca deja de sorprenderme que José Antonio Gómez quiera hacer lo mismo que Sebastián Piñera. La vida está llena de sorpresas. Yo creo que así no se gobierna. No, para nada. Yo dije reglas. No el teléfono. Creo que el teléfono es una mala política en el actual gobierno. No va a ocurrir en mi gobierno. Segundo, Andrés Alamán nos habla del Consejo de Ministros. Yo te preguntaría, Andrés, independientemente de si a uno le gusta o no le gusta Hidroaicén, ¿por qué el actual gobierno ha permitido que expiren todos los plazos? Se debió haber llevado Hidroaicén al Consejo de Ministros meses atrás. Se ha mirado hacia el techo. Un segundo caso de una mala política en que las decisiones se chutean, en que no se asume ningún costo político para decir que sí o para decir que no. Y lo tercero que les quiero decir, cuando estamos hablando del recurso hídrico, que en Chile es muy potente y que hay que usarlo, no nos limitemos exclusivamente a las grandes centrales. Es muy importante también generar las condiciones para que la mini hidro, para que las centrales de pasada puedan ocurrir, se puedan hacer. Yo creo que empezando a ocurrir, pero hay muchas movilidades un segundo, adicionales en esa dirección. Un segundo, Andrés, brevemente, usted acaba de decir algo que es importante, es decir, no le corresponde al presidente cancelar un proyecto con un dedo. ¿Se equivocó entonces Sebastián Piñera? Lo he dicho en todos los tonos, por supuesto que se equivocó. Y también se equivocan los que dicen que si son presidentes pondrían un dedo o no pondrían un dedo. ¿Qué nota le pone al presidente Piñera en materia energética? Mire, yo creo que de 1 a 7. Mire, que esto de ponerles nota... Es que le vamos a preguntar a todos si queremos que le ponga nota. Póngale la nota. Yo le pondría entre un 5 y un 6, no le pondría más que eso. José Antonio pero sí le quiero decir lo siguiente. Un segundo, después vamos a hablar usted. Pero déjeme contestarle bien. A Michelle Bachelet le pongo un 4 o un 3. Nunca se ha carbonizado más la matriz
que durante el gobierno anterior. No se avanzó en ningún marco regulatorio. Claudio, ¿puede antes de decir algo ponerle nota a Sebastián Piñera y a Michelle Bachelet? Yo le pongo claramente, le pongo un rojo. Yo creo que lejos el peor momento de la política de los últimos años, que no solamente tuvo que ver con la energía, tuvo que ver con todas las demandas sociales. Fue cuando un presidente de la República, ante una manifestación de 5.000 personas, probablemente bien motivadas en contra de barracones, decidió tomar el teléfono y instauró en Chile la política de Estado del teléfono, que la ocupó, y eso es lo que los medioambientalistas nunca entendieron, en ese momento la ocupó para rechazar un proyecto que estaba aprobado, y después la ocupó para aprobar, para rechazar un proyecto, para aprobar un proyecto que estaba rechazado, que es Punta Alcalde. Y lamentablemente al final, finalmente lo que ha ocurrido es que en este país se instauró la siguiente política, que no es de reglas del juego, que no es política de Estado. Aquí el que no marcha y no hace una barricada no tiene el visto bueno del presidente. Y eso me parece que debilitó la institucionalidad ambiental en Chile de manera radical. Nota para Bachelet. Gobierno durante el cual, por ejemplo, se cambió el uso de suelo para que se pudiera desarrollar Campiche. ¿Cuál nota le pone usted? No, pero tú me dices, por un proyecto. No, le estoy dando un ejemplo. Le estoy dando un ejemplo. No, eso en base a Campiche. Yo creo... No pasa a Campiche. Dígame qué nota le pone usted al tema al tema energético. O sea, perdón, yo creo que nosotros, como país, en este gobierno y en el anterior, vimos una transición de una materia energética que yo no comparto. Y eso... O sea, ¿también reprueba Bachelet? De este gobierno, del anterior y del anterior también. Y en consecuencia creo que eso es lo que tenemos que arreglar. Por eso cuando hablo de una política de Estado, si cada gobierno va a tratar de sacarle el pillo a tomar decisiones difíciles, nunca vamos a tener una política de Estado en esta materia. Permitamos que Andrés Velasco le ponga nota a los gobiernos de Piñera y Bachelet en materia energética. A Piñera ya se lo puse, y respecto de la política energética del gobierno de Bachelet, yo la voy a defender, habrá su partido. ¿Por qué? Porque a la gente se le olvida que el año 2007, primero Chile recibió el tremendo golpe de que nuestros vecinos del otro lado de los Andes nos cortaron el gas. Y eso de por sí dejó a buena parte de la capacidad de generación de Chile fuera. Segundo, ese año y el siguiente tuvimos una tremenda sequía y por lo tanto el otro recurso que es el hídrico también quedó fuera. Frente a esa crisis, la luz nunca se cortó y nunca se cortó porque el ministro de Energía, que tuvimos dos, no tuvimos 6, Andrés, como ha tenido este gobierno, supieron tomar, supieron tomar las decisiones. Supieron mirar de cara a la gente y decir esto se hace, esto no se hace. Y por lo tanto, no por la vía del teléfono. ¿Fue necesario contaminar con centrales a carbón? ¿Era necesario dadas las circunstancias? Es que no se trata de que sea necesario o no sea necesario. Este es un país que tiene reglas. Este es un país en que hay mecanismos. A mí esos mecanismos no me gustan y por lo tanto he propuesto en este debate que los cambiemos. Lo que no me parece es que el mecanismo opere y a última hora el gobierno o el presidente de la República lo ignore. Esa es una mala política. Hay que poner la nota al gobierno de Sebastián Piñera y al gobierno de Michelle Bachelet en materia energética. ¿Qué nota le pone a cada uno? Mira, como estamos en el gobierno los veo, yo quiero ser claro. Lo que es importante cuando uno realiza una política que tenga participación en la ciudadanía. Y yo insisto que eso es relevante, muy importante y hay que pedir esa opinión. Respecto a tu pregunta, voy a partir por Sebastián Piñera, que es más fácil. Yo creo que este gobierno ha cometido gravísimos errores y por lo tanto en materia energética sobre todo ha tenido 5 ministros más uno en la sombra, que era el ministro Longueira, que era el que estaba organizando esto. Los proyectos que tiene son la carretera eléctrica, concesiones eléctricas, que son proyectos que tienen muy mala factura desde el punto de vista de la ciudadanía, de los pueblos originarios, por lo tanto una nota roja al tiro 3. Y respecto al gobierno de Michelle Bachelet, yo le quiero decir a mi estimado amigo y ex ministro del gobierno de la presidenta Bachelet que existía también, a pesar de lo grave y de la situación, existían posibilidades de generar otras matrices. Y lo que se aprobó fueron puras termoeléctricas que contaminaron violentamente al país. Y por lo tanto, en materia energética, yo no estoy tan convencido como tú de que fue una gran participación. Yo le pondría un cuatrelli. Un cuatrelli. Andrés Alamán, porque tenemos que... Está bien, pero lo que pasa es que es muy absurdo. Ningún problema energético, ¿no es así?, se produce o no se produce en 3 años. Obviamente que aquí hay una deuda de arrastre mucho mayor, pero decir que lo que se hizo durante el gobierno anterior fue extraordinario. Cuando, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico, aprobarlo, ¿cuánto toma su ejecución? Si aquí lo único que se hizo fue carbonizar como nunca antes, entre paréntesis, pero sin normas de contaminación. Sin normas de contaminación. Oye, si no vamos a avanzar y la gente se queda con dudas importantes. Andrés me aludió, me gustaría responder. Andrés, ocurre lo siguiente. Aludido, Claudio, porque fue interpelado directamente y después me dejan avanzar. Hablemos, por ejemplo, de algo de lo cual no se ha hablado. ¿Cuándo se inició el proceso de
adopción, instalación y desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile? En ese gobierno. ¿Sí? ¿Cuándo se creó el Ministerio de Energía? En ese gobierno. ¿Cuándo se crearon los tribunales ambientales? Que se empezaron a aplicar en este gobierno, pero se legislaron y se Eso es otro tema. Pocas veces en la historia de Chile nadie está de acuerdo con candidatos, este gobierno, y le vamos a preguntar primero a Andrés Alamán y después a Claudio Rego, y quiero que me responda sobre este punto específicamente. Este gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, tenía como promesa de campaña el famoso 2020, 20% entonces de energías renovables no convencionales para el 2020. En septiembre le quitaron el respaldo a este proyecto de ley. Era una promesa de campaña más reiterada el 21 de mayo del 2010. Quiero saber si le parece bien que se haya hecho eso y segundo, ¿cuál sería su meta si es que usted fuera presidente? ¿Con hidroelectricidad o sin hidroelectricidad? Dígame las dos. No, pero es que es muy importante. No convencionales. Es que a eso voy. Porque este 2020 es básicamente el estándar de la OECD, que incluye hidroelectricidad. En consecuencia, cuando uno piensa, por ejemplo, en Francia, que tiene un 70% de energía nuclear, que yo no creo para nada que sea la alternativa de Chile, obviamente que uno puede decir 2020 con hidroelectricidad. Si metemos la hidroelectricidad adentro, estamos ya sobre el 2020. No Ahora yo quiero ser... ¿Cómo? No convencionales. Pero es que, a ver, RNC. A ver, Renovables no convencionales. es que la hidroelectricidad, comillas, no convencional, incluye, por ejemplo, las centrales de pasada. Entonces la pregunta no es baladí. Porque si ustedes me dicen, nosotros tenemos en este minuto no más de un 4 o 5% en estas energías, llamémoslas, de este 2020. ¿A cuánto se puede llegar en ese tipo Yo de no energía? creo, mire, el acuerdo ayer de los parlamentarios es que debiéramos llegar al año 25 a un 20% de la matriz. Yo francamente creo que eso no se puede. Creo que no hay ningún país en el mundo, va a salir alguien que diga que Dinamarca, creo que es objetivamente extraordinariamente difícil de hacerlo. Entonces la gente que dice, perfecto, vamos a llegar con 2020, yo pregunto ¿con qué? ¿Con energía solar? ¿Con energía eólica? ¿Con mareo matriz que no se aplica ni siquiera en Noruega? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Va a responder Claudio Rego. Solamente, muy brevemente, ¿por qué lo prometió Sebastián Piñera entonces si no se podía hacer? Mira, yo creo que fue una promesa avalada por todo espectro político que yo objetivamente creo que no se puede cumplir. Fue un entusiasmo al momento, como ha dicho Un entusiasmo colectivo. Oiga, un entusiasmo colectivo, porque ayer los parlamentarios volvieron a decir, todos los parlamentarios, que íbamos a extender 5 años. Pero seamos serios, mire, fue un entusiasmo como ¿cómo se llega a 25? ¿Cómo se llega a 2020 en menos de 15 años? Oye, fue como un ¿Quién lo dice? entusiasmo como el voto de los chilenos en el exterior, que también se entusiasmó mucho. Mira, yo creo profundamente que Chile tiene que tener una matiz diversificada. Una autocrítica que nos ha hecho el gobierno anterior, o quizás del anterior al anterior, es cuando se hizo una apuesta muy significativa en el tema del gas, que dependía no solamente de nosotros. Yo creo en una matriz diversificada. Y en ese sentido creo que tampoco uno puede decir, mira, no vamos a tener nunca más una termoeléctrica. Te tocan 3 años de sequía, no ha avanzado, ¿y qué es lo que va a hacer? No va a tener cómo generar energía, va a estar... Yo creo en una matriz diversificada. Ahora, creo que el Estado tiene que invertir en estas energías renovables no convencionales. Ya lo dije, ¿por qué hay 5.000 megas aprobados que no se han hecho? Porque falta transmisión, porque falta financiamiento y porque hay trabas burocráticas. O sea, hoy día sin cambiar la Constitución, sin asamblea constituyente, podemos avanzar en esa línea. Me encantaría poner una meta ambiciosa, sí, pero también seamos realistas. El país que más tiene es Dinamarca, pero Alemania, que es un país que tiene una conciencia verde, muchísimo más que nosotros, tiene 12%. Entonces yo digo, pongámonos metas ambiciosas, que el Estado se ponga la billetera donde ponga la boca. Y ahí yo sí creo que una empresa nacional del petróleo como ENAP, honestamente, si tú la transformas en una empresa de energía que invierta también en investigación, que haga coinversión con los privados, ojo, no tiene por qué solamente los privados, puede ser una coinversión. En materia de energía renovable podríamos hacer mucho. Y dicho sea de paso, todos los que están por las energías renovables no convencionales, a eólica, fotovoltaica, se olvidan de un pequeño detalle, que donde estén hay que transmitirla. Y en consecuencia, la carretera eléctrica hay que hacerla igual, para los chicos o para los grandes. Okay. Y la oposición de los medioambientalistas o de los grupos de pueblos indígenas también se da. Hoy día una de las principales, como vemos en la imagen, plantas de energía eólica en Chiloé está paralizada por reclamos de pueblos indígenas. Entonces, tampoco es panacea, tampoco resuelve todos los problemas, pero yo sí creo que deberíamos poner una meta ambiciosa, aun cuando tiene que ser realista, porque de lo contrario vamos a, creo yo, mentir también a los chilenos. Y nosotros tenemos que hacer una pausa. Inmediatamente después de la pausa responden Andrés Velasco y José Antonio Gómez sobre el tema de las energías no convencionales. Continuamos entonces con la parte final de este debate energía presidencial. Le vamos a dar 30 segundos a Andrés Velasco y 30 segundos a José Antonio Gómez para que planteen sus conclusiones finales respecto de las energías renovables no convencionales. ¿Cuál es su meta?
Nuestros contertulios no quisieron dar una cifra, yo voy a dar dos cifras. Creo que vamos a tener 15% al año 20, y eso es en buena medida porque en el gobierno anterior se crearon mecanismos para que se empezara a desarrollar esto. Por ejemplo, un fondo de garantía en la Corfo que les permitía financiarse, y por eso que se iniciaron los proyectos a los que Claudio alude, de los 6.000 megas que han sido aprobados y que lamentablemente no han sido llevados a la práctica por problemas judiciales. Okay. Segunda cosa, y aquí termino, propongo 30-30, que el año 2030 lleguemos al 30%. Si somos ambiciosos, si usamos los mecanismos que están disponibles, lo podemos lograr. José Antonio Gómez, y luego vamos a otro tema. Mira, yo estoy convencido que la política que el Estado tiene que llevar adelante es también sobre energías renovables y poner fechas y posibilidades ciertas. Hoy día todo el mundo habla que la energía solar no es competitiva. Resulta que es competitiva. Está más barata incluso que las energías más caras con el petróleo, etcétera. Por lo tanto, nosotros planteamos un proyecto de ley que el 2020, lo hicimos transversalmente, el gobierno no lo llevó adelante y creo que es posible a lo mejor avanzar en eso. No sé si el 2020, pero vamos a hacer esfuerzos porque eso se cumpla. No hay nada mejor que la energía renovable. En eso nosotros tenemos una tremenda capacidad y el país más maravilloso en esa situación. Energía nuclear. ¿Hay alguno de ustedes que rechace tajantemente la posibilidad de que haya centrales nucleares en Chile? Yo. Que levante la mano, José Antonio Gómez también. ¿Lo rechaza tajantemente Andrés Velasco también? Yo creo que tenemos que partir por hacer los estudios. A ver, pero primero para- que lo- antecedentes. el que lo rechaza. Andrea Alamán. Absolutamente innecesaria en Chile. Ok, o sea, el único que estaría abierto a plantear la energía nuclear sería Andrés Velasco en este panel. Es que hablemos las cosas como son. Uno puede especular. Yo creo que los presidentes de la República tenemos la obligación no de especular. Tenemos. Los que estamos todos aquí esperando hacer eso, espero no. No sé tú, yo estoy postulando. Era presidente. Los que estamos postulando tenemos, insisto, tenemos que tomar decisiones sobre la base informada y responsable. Y en un asunto tan delicado y potencialmente tan peligroso, antes de decir que sí o que no al voleo, se deben llevar a cabo los estudios. Esos estudios en Chile se empezaron a llevar a cabo, este gobierno los interrumpió, me parece que hay que tener los antecedentes antes de dar opiniones. ¿Puedo decir una respuesta ¿Puedo dar una respuesta sobre eso? Ok, pero por favor, No, que se se la la ambigüedad más Buenísimo. acotada. Yo creo que la respuesta es clara. En el caso nuestro, no. Ahora, ¿quién se puede negar a los avances científicos y investigar? Pero la pregunta es derecha. ¿Usted estaría por hacer energía nuclear hoy día? Tenemos todo el potencial en materia fotovoltaica, eólica, maremotriz. Exploremos esa, invirtamos dinero en investigar cómo podemos almacenar energía en Chile y en el mundo, y después, si quieren, nos preocupamos de energía nuclear. Hay mucho por hacer antes que eso. Ok. Absolutamente. O sea, en un país que tiene hidroelectricidad, que tiene sol, que tiene una posibilidad de geotermia enorme, que podemos tener incluso tenemos hasta carbón. Pensar en la energía nuclear me parece absurdo. Que terminen todos los estudios que quieran, pero yo creo que es completamente innecesario en Chile. Si Francia quiere tener, que la tenga. Si Argentina quiere tener, que la tenga. Nosotros no la necesitamos. Claro y preciso, no. Y no porque sea una disposición al voleo, sino que hay antecedentes claros. Nuestras capacidades de energía nuclear son muy difíciles. Tenemos un país sísmico, tenemos lo que pasó en Japón. Entonces tenemos una cantidad de posibilidades diversas. ¿Para qué nos vamos a meter en ese tipo de energía? Por lo Una menos, pregunta no. general para todos ustedes que necesitamos que todos respondan. Y espero que no sea la respuesta que cuando empiece la campaña oficialmente ahí van a, para las presidenciales, si llegan o no llegan, en fin, ahí van a poder cumplir con la ley y ahí van a transparentar los temas. Para todos abierta la pregunta, ¿alguno de ustedes ha recibido, porque plata han gastado, digamos, para la campaña que ya llevan, ha recibido aportes de empresas eléctricas o a nombre personal o de empresas eléctricas? Yo puedo decirle con mucha claridad, no. No. ¿Tú crees que alguna empresa eléctrica me dará a mí que yo sepa, no? El señor Mate, Andrés Alamán, usted ha dicho que es su financista, ¿no lo considera alguien que le ha dado aporte? ¿Cómo? El señor Mate, ¿no es alguien vinculado al tema energético? Por supuesto. Es que dije empresa o persona No, vinculada. a ver, Bernardo Mate es amigo mío desde el colegio. Él Yo siempre ya lo reconocí además, Oiga, él abiertamente. siempre me ha ayudado en mis campañas, lo ha hecho también ahora. Espero que lo haga incluso generosamente en lo que queda de la campaña. Pero, pero le quiero decir lo siguiente, usted vio cuál es mi posición respecto de Hidroesen, de manera que mi independencia Explíqueme en a esta la materia gente es que está total. vinculado él en la propiedad de Hidroisen, para que se entienda Por por qué eso usted le está estoy diciendo Por eso. eso le estoy diciendo. ¿No considera que no hay incompatibilidad? Pero al revés, pues sí, yo supuestamente entonces tendría que estar a favor de Hidroisen. Esto me lo preguntaron el otro día en el Canal 13.
Absolutamente no tengo ninguna, mire, ni vinculación, ni con grupos económicos, ni cosa que se le parezca. Ok, de los demás candidatos, durante su campaña, ustedes esperan llegar hasta noviembre, esperan tener una campaña larga, no van a necesitar harta plata. ¿Van a recibir o van a aceptar donaciones de empresas del sector eléctrico o, para que quede clara la pregunta y no haya ninguna duda, de personas vinculadas a empresas eléctricas? Yo me voy a ceñir a la ley, no voy a pedirle plata a una empresa eléctrica, así de simple. ¿Pero la va a recibir si se la dan? Pero ¿cómo vas a saber tú si la No, donación es anónima? claro. Tienen bastante No forma de necesariamente. saberlo. No necesariamente. Claro, anónima. O sea, no es así. Hay aportes que son No, bueno. anónimos, reservados o públicos, Está bien, dependiendo del monto. Pero cuando tú eres candidato, como tú no has sido candidato, Daniel, a ti te llega a final de mes un conjunto de aportes que tú no sabes dónde te vienen. Algunos te dicen, te voy a dar este dinero, y otros simplemente no te lo dan. Así que es muy distinto. Esos son los aportes reservados. Hay aportes reservados. públicos que también son más del 10% Bueno, del yo tengo total. en mi página web, el aviso, tengo un webpage para el que quiera hacer una donación. Esos son todos públicos. Los que llegan por CERVEL, la mayoría son reservados. Yo, para evitar este tema, presenté un proyecto de ley que se terminen las donaciones reservadas, privadas, que sean todas públicas, que se le dé a los candidatos una semana para que si hay una empresa que me quiera dar plata y yo no la quiera recibir, le diga que no. Y si la quiero recibir, que todo el mundo sepa que la recibe. ¿Está de acuerdo el resto con esa propuesta, José Antonio Gómez, que todos los aportes sean públicos? Y se lo preguntamos porque una empresa puede estar en el anonimato respecto a la ciudadanía, pero iría a decir al candidato a presidente o parlamentario que le entregó plata. ¿Están de acuerdo con que sean Quiero decir lo transparentes? siguiente, no solamente estoy de acuerdo, el año 2007 el gobierno que yo integraba mandó un proyecto de ley en esa dirección al Congreso y de nuevo Andrés Alamán me va a decir que no se tramitó, efectivamente porque los parlamentarios no quisieron tramitarlo. Y quiero decir una segunda cosa, yo creo, ustedes me podrán corregir, espero equivocarme, pero creo que no me equivoco, creo haber sido el único candidato hasta el momento en esta contienda que ha publicado gastos con pesos y centavos y donantes con nombre y apellido. Oye, yo primero estoy de acuerdo. Esta fue una discusión que se hizo en su momento con Salvador Valdés, que era la persona que lideraba este proyecto desde el Centro de Estudios Públicos. Se pretendía de que esto fuera algo que no lesionara supuestamente la posibilidad de chantaje del parlamentario al empresario, cuando la verdad es que la simetría muchas veces es al revés. Pero si de transparencia te trata, no necesitamos la ley para hacer cosas. No eres la única persona, Andrés, que sí ha publicado sus gastos, pero lo más importante, publiquemos otra cosa también importante, el patrimonio y declaración de impuestos de todos los que somos candidatos. Si los que hemos sido ministros lo tenemos ahí. No, declaración de impuestos no. ¿Ya son impuestos? Yo tengo impuestos, de que hay varios que se han comprometido, Sí, bueno, verdad. me gustaría verlo. La mía está disponible para el que la quiera ver, está en el sitio web. Me parece muy bien. ¿Están de acuerdo con publicarla? Yo estaba de acuerdo siempre, así que no tengo... Publíquela, entonces. Pero sí, bueno... ¿Y Andrés Alamán está de acuerdo? Mañana, entonces. Pero perdona, quiero mañana decir una cosa. Sí, todos ustedes, por lo tanto, mañana tienen publicada la declaración de La mía impuestos. está ¿Están de hace acuerdo? 6 meses. La mía está- Patrimonio, Voy a decir una cosa que viene, es relevante. intereses y impuestos. La mía está disponible para quien la quiera ver en la página web. Lo que pasa es que quiero decir algo, porque aquí todo el mundo dice, mire, el proyecto está presentado y no se tramita. Pero resulta que el que tiene la fuerza para la tramitación es el gobierno. El gobierno le puede poner discusión inmediata y eso se aprueba o se rechaza. Este gobierno no ha querido patrocinar ese proyecto. Y ninguno de la concertación tampoco patrocinó un proyecto en ese Tampoco. sentido o le puso las urgencias necesarias. No, por ¿Se eso parece digo ser algo que transversal a la clase política pero no se querer llama- transparentar este se llama tema? Fue un es muy acuerdo político difícil, sobre es ello. muy difícil porque efectivamente hay mucho cruce de recursos. Lo hemos estado viendo en las leyes que hemos votado últimamente. La ley de pesca, solo 8 parlamentarios votamos en contra. Hubo una definición ahí muy compleja. Entonces, yo creo que lo mejor para la política es que eso sea totalmente transparente. Y ojalá le ponga los ministros ahora y urgencia y que lo podamos resolver. Ok, nos queda poco tiempo. Vamos a otro tema. Uno de los grandes consumidores de energía en Chile, sin duda, es la gran minería. ¿Creen ustedes que la gran minería debe producir su propia energía o que es mejor que sea parte de la matriz energética total del país? ¿Cuál sería su postura como presidente, Claudio Raúl? Yo creo que, ¿por qué no ambas? O sea, yo creo que hoy día, en la medida que se integren los dos sistemas interconectados, tanto el del sur como el norte, va a haber la posibilidad de que ellos puedan no solo hacerse de la energía del país, sino también producir su energía. Y para eso creo que uno debería poner normas exigentes para sobre todo lo que tiene que ver con la enorme cantidad de energía que están aprovechando. Ahora, un tema que no se habla cuando se habla de la gran energía, de la gran minería, son todos los otros miles de proyectos pequeños que se pueden estar haciendo en Chile que no requieren modificaciones legales. Solamente un ejemplo. Hay 1.400 megas que se podrían sacar del sistema de riego chileno. La Comisión Nacional de Riego dice que los pequeños agricultores de la sexta, la séptima, la octava, podrían estar produciendo si tuviéramos liberalización del punto de vista de trabas burocráticas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque siempre pensamos que la minería lo haga, está bien, puede invertir y quizás haber incentivos positivos o negativos para que lo hiciera. Pero también liberalicemos hoy día la posibilidad que los pequeños
también tengan acceso a generar energía y, ¿por qué no?, ganar dinero con esa plata que se está botando, esa agua que se está botando al mar. No, en parte eso, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, y en parte eso se logra con esta idea de la carretera pública, por así decirlo, que entre otras cosas debe tener primero un criterio y un trazado que no sea el trazado únicamente con los criterios economicistas de las empresas, sino que tenga una lógica ambiental y una lógica social, y que, tal como dice Claudio, su gran ventaja es que debe permitir la interconexión de actores medianos y pequeños a esta gran carretera, por lo que se ha hablado acá de que es necesario generar mayor cantidad de actores y, en consecuencia, mayor competencia. José Antonio Gómez, ¿la gran minería debe exigírsele algo adicional a lo que está haciendo en materia de energía? Yo creo que sí. Hay recursos suficientes de la gran minería como para instalar sus propios sistemas de energía, sin perjuicio que ocupen el central, pero tienen posibilidades. A mí me preocupa mucho el uso del agua en la gran minería, que eso sí que es un problema y por lo tanto habría que obligarlos a desalar. Y eso permitiría que las aguas arriba se ocupen en consumo o se ocupen en riego. Pero hay dos cosas que no hemos tocado, o así muy tangencialmente, que tiene que ver con una forma de evitar el gasto de energía, que es la eficiencia energética, que es sobre 2.700 megas que se podrían mejorar. Y lo segundo son 1 millón de techos solares. Si el net metering y el net billing, si se saca el reglamento, todos los chilenos podríamos estar produciendo y además nos ahorra plata, la señora que hablábamos antes, que le significa un problema, y además si tú produces más te tendrían que pagar, siempre que el reglamento que se dicte lo permita. Ok, tenemos que ir avanzando hacia las preguntas del público, queda muy poco tiempo. Me gustaría responder esa pregunta, porque no tuve oportunidad de hacerlo. Yo creo que hay una cierta lógica que nos lleva por el mal camino, que es decir, el problema es de las mineras, que las mineras lo arreglen, el resto del país no tiene problema. Y eso es falso por varias razones. Primero, porque las mineras tampoco han podido arreglar el problema, que son grandes, poderosas y ricas, y sin embargo Codelco y varias de las otras se han encontrado con las mismas trabas, no han podido realizar los proyectos. Pero además, porque no hay que especular demasiado para ver que los chilenos per cápita consumimos mucho menos electricidad que los ciudadanos de los países más avanzados, y en la medida que el país vaya desarrollándose vamos a querer consumir más en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, y por lo tanto suponer que ese problema se va a resolver solo es una mala manera de ver el mundo. Hay que abordar ese problema desde la política pública. Nos queda muy poquito tiempo, Presidente, pero tengo que poner un tema antes de la pregunta del público, y esta pregunta es para todos y es irrelevante. Quiero saber si ustedes consideran positivo o negativo que sea la justicia la que esté determinando finalmente el futuro, para bien o para mal, de los proyectos energéticos, y se los pregunto, y de otros proyectos productivos también, no solo el tema energético, y se los pregunto en la visión y en la perspectiva de que los chilenos tenemos siempre el derecho a ir a tribunales si nos sentimos lesionados en alguno de nuestras garantías constitucionales o algunos de los derechos. Si no creen que es positivo, ¿qué proponen como forma alternativa? ¿Cómo ven el rol de la justicia en estos temas? ¿Quién quiere contestar? Parto yo. Yo creo que es negativo, y lo decía el otro día el propio presidente de la Corte Suprema, y eso demuestra hasta dónde es necesario mejorar, fortalecer y robustecer la institucionalidad ambiental. Hoy día tenemos una institucionalidad ambiental que está permanentemente bajo sospecha. Y como está permanentemente bajo sospecha, se abren espacios enormes a la judicialización. Por eso que lo que yo he planteado, entre otras cosas, es que revisemos esa institucionalidad y sobre todo le pongamos en la cabeza un organismo que dé efectivamente garantías. Yo creo que si le dotamos de mayor legitimidad a la institucionalidad ambiental, por definición vamos a reducir la judicialización. José Antonio Gómez. No, yo creo que menos mal que los tribunales de justicia han asumido un rol distinto. Porque la verdad es que anteriormente los tribunales en general fallaban en favor de todos estos sistemas, y hoy día están en una línea de protección. No es lo mejor, sino que hay que establecer leyes reguladoras con una buena fórmula, tribunales ambientales que tengan capacidades, que hoy día están creados, pero son dos tribunales en Santiago, en Antofagasta. En Valdivia, verdad que los dos logramos. Esto es una... y la verdad es que yo creo que hoy día los tribunales están ejerciendo una función de defensa de las comunidades y de la sociedad. Así que hoy día hay que lograr hacer buenas leyes. Puesto en términos de energía, Claudio, se han judicializado 8.500 megawatts. ¿Eso es bueno o malo? A ver, mira, yo creo que claramente creo que no es bueno que todo se resuelva en los tribunales. Ahora, ¿por qué está ocurriendo? Esa es la pregunta. Yo creo porque hoy día no tenemos un buen sistema ni de participación ni de planificación. O sea, a mí me tocó liderar precisamente la lucha contra el ministro Togman, que está acá, cuando se instaló una planta de Metrogas
en la cabeza de los vecinos de mi comuna. ¿Sabe cómo fue el sistema de la aprobación? Los vecinos fueron convocados, opinaron, pero la ley ni siquiera exigía que se les respondiera su reclamo. ¿Por qué la gente del Maule se está poniendo a Chigüeno? ¿Y en qué gobierno fue eso? El gobierno anterior. Lo digo que es mi amigo, pero teníamos roles distintos, sin duda alguna. Y en caso de Achigüeno, en el Maule ocurre exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué la gente judicializa? Porque no hubo ningún proceso de planificación. Entonces, el Maule tiene intervenida todas sus cuencas. Queda una sola sin intervenir. Y en vez de optimizar lo que tenemos, porque falta planificación, se va a intervenir con 2 centrales de paso, la única que va quedando. Y la gente que dice, mi único camino, al final, es la judicialización. Con más participación y más planificación, creo que vamos a disminuir radicalmente el rol de los tribunales. Andrés Velasco saluda además a Marcelo Tocman, que es no solo amigo suyo, sino que encargado de su programa energético. Y defiéndalo. Marcelo Tocman hizo una cosa en ese momento, se la jugó para que a la gente de la región metropolitana no se le cortara ni la luz ni el gas. Y gracias a eso no tuvimos apagones. Reconozco y celebro lo que hizo Marcelo Tocman. Pero voy a la pregunta. Me parece que es un caso más de la mala política. Lo que tenemos hoy día en Chile es que a los jueces les caen de rebote las decisiones que el sistema político no está disponible para tomar. ¿Por qué? Porque decir que sí o decir que no a un proyecto es costoso y por lo tanto hoy día nadie está tomando las decisiones y cuando nadie las toma terminan de rebote en tribunales. Es exactamente la manera como no hay que conducirse a una sociedad democrática. Son decisiones democráticas, tomémoslas así. No miremos para el techo y que la pelota lamentablemente le caiga a los jueces, no les corresponde. Voy a invitar a una persona sorpresa acá a esta mesa. Tenemos un invitado más, pero lo hace de manera virtual. Rafael Vargas, tú hiciste una pregunta a través de Facebook de CNN Chile, y esta es la pregunta que te van a contestar los 4 asistentes de este panel. ¿Propiciarían ustedes impuestos verdes a las empresas del rubro energético? Pregunta Rafael Vargas. Yo ya dije que sí. Particularmente a las termoeléctricas, creo que hay que cobrarle adicionalmente por la contaminación que tienen. Y eso creo que la haría menos competitivas que otras alternativas que hoy día están en el pipeline de proyectos por ser aprobados. Yo les puedo contar, quizás alguna gente ya lo sabe, que hace 5 días atrás presentamos una propuesta tributaria maciza que incluye muchas novedades, incluyendo varios pasos hacia los impuestos verdes. Por ejemplo, hoy día le cobramos impuesto al diésel a los camiones, pero no se lo cobramos a la fuente fija. Hay que hacer que eso sea mucho más parejo. Hay que eliminar la distorsión totalmente insensata entre el impuesto que paga la gasolina, que es más limpia, y el diésel, que es más sucio. Y además tenemos que dar incentivos para que la gente que se compra un auto, ojalá elija un auto que es menos gastador y uno que contamina menos. Todo eso está, le cuento a la gente que está en su casa, en andresvelasco.cl, por si quieren echarle una mirada. José Antonio Gómez. Gómez 2014. Yo creo que presidente.cl, ya que estamos en esa. Bueno, yo soy partidario también de los impuestos verdes, pero me preocuparía que esos impuestos sean lo suficientemente grandes y duros para que no le sea fácil a la empresa pagar esos impuestos y no cumplir con los objetivos que persiguen los impuestos. Pero, perdón, una cosita que se me olvidó que creo que es relevante. A propósito de lo anterior, nosotros presentamos, yo acompañé al alcalde Pichilemu a presentar un recurso a los tribunales a consecuencia de instalar una termoeléctrica, con lo que tú señalabas al otro lado, que se alimenta con guano de pollo, le echan a perder completamente su pobre comuna. Andrés Alamán, diga su página web también y le responderé. No tengo. Que yo estaba pensando, mire, yo en principio soy partidario de que los impuestos sean parejos. Y en consecuencia, cuando se dice impuestos verdes, estamos hablando, por ejemplo, de los impuestos específicos a la gasolina, yo también he presentado un proyecto que, entre otras cosas, racionaliza y regionaliza este impuesto. Porque este es un impuesto antipolución y es un impuesto anticongestión. Pero simultáneamente se paga lo mismo en Santiago, que tiene el 41% del parque automotriz, que en Magallanes. Entonces, si alguien me dice a mí, ¿está de acuerdo con un impuesto verde, como es el impuesto específico? Digo, racionalicémoslo. En el caso de las empresas, no estoy tan seguro. De lo que yo soy partidario es de que un porcentaje de la tributación o de la inversión de esas empresas vaya directamente a beneficiar esas comunidades locales. ¿Por qué? Pero no pueden ser direccionados los impuestos en Chile. Bueno, es que la idea es que puedan ser direccionados. ¿Por qué? Porque Chile tiene un sistema que hay que preservar. Y ese es el tema de que los impuestos en general sean impuestos parejos para todos. Si empezamos a establecer distintos tipos de exenciones, finalmente vamos a generar más problemas que ventajas desde un manejo global de la economía. Por algo, esos impuestos hasta ahora han tenido muy poca aceptación.
En consecuencia, lo que yo soy partidario no es de subir los impuestos, soy partidario de que las empresas de energía hagan aportes significativos de su tributación, radicándolos donde corresponde. Ahora, impuestos verdes como el impuesto a los combustibles, por cierto que estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe un problema en todo caso que tiene esa visión, Andrés? Que no solamente hablamos de la contaminación local, aquí hay un tema que se llama calentamiento global, que es la contribución, y eso no importa el lugar específico. Si tú estás emitiendo CO2 o SO2, estás contaminando el medio ambiente y tiene una externalidad negativa. Y en consecuencia creo que si tú no lo grabas, vas a incentivar por sobre otro. Y segundo, en Chile sí existen excepciones. O sea, lo que ha señalado Andrés, que nosotros compartimos nuestra reforma tributaria, hoy día las grandes empresas en Chile no pagan el impuesto al diésel. No solo el impuesto al diésel es 4 veces más bajo que el de combustible, no lo pagan. Y las grandes empresas de camioneros tampoco, porque se les devuelve el 80%. Se va el tiempo. Eso lamentablemente hoy día ya existe y hay que eliminarlo. Se va el tiempo. Me gustaría saber, pero esta pregunta es para los 3 candidatos de nueva mayoría. Me imagino que todos ustedes quieren... Nosotros somos nueva mayoría. Ustedes tres. Usted no es de nueva mayoría, senador. ¿De Rojas, no dónde se sentía usted? identificado. ¿O usted va a ir directo? Porque ya no puede ir a primera vuelta. Ya primera vuelta no puede ir. José Antonio. Bueno, imagínense que ustedes 3, cada uno por separado, evidentemente, porque solo puede ser uno solo, efectivamente gana esta primaria y va a competir con alguien en las elecciones presidenciales. ¿Ustedes creen que están sentados frente a quien va a ser su competidor? ¿Puedo responder? Honestamente, no estoy diciendo si quieren. ¿Creen? Claro. Yo diría eso lo siguiente. Yo creo que nadie en duda que el comandante en jefe de la UDI, Pablo Longueira, tiene un gran regimiento y no quiere que haya franja electoral y quiere que por esa vía, simplemente movilizando sus tropas, gane a Andrea Alemán. Ahora, sí quiero decir que para mí es un agrado que un candidato del otro lado de la vereda esté dispuesto a ir a todos los foros a debatir de cara al país, y eso a mí me merece el respeto. Andrés Velasco. Bueno, yo creo que estamos avanzando a que la gente decida estas cosas. Y yo celebro que tengamos en este lado primarias presidenciales, celebro que en el otro lado también las tengan, pero les quiero decir una cosa, lamento que para otros cargos de elección popular la gente no tenga esta misma alternativa, porque varios partidos, no el de Andrés Alemán, pero sí el de José Antonio y sí el de Claudio, no han querido hacer esas primarias y por lo tanto van a poner candidatos a dedo. Esta es una mala práctica. Está equivocado, Andrés. 19 primarias parlamentarias. José Antonio Gómez, ¿está sentado frente a quien podría ser su competidor? ¿Cree usted que él va a ser el competidor de la alianza? Mira, a mí me resulta curioso que alguien que no tiene ni un candidato parlamentario esté preocupado en las primarias, pero en fin, ese es el problema de él. Yo lo que quiero decir es que... Yo creo que eso revela una manera distinta de ver la política. No, lo que quiero decir, cuando yo fui candidato el año 2009, tú no querías que hubiera primarias. Tú apoyaste a Frey y todos los ministros, desde la presidenta para abajo, más los alcaldes, concejales y parlamentarios, no querían primaria. Entonces, no me vengan aquí con cuentos de que ahora somos los campeones de las primarias. No, yo te invitaría a que digamos las cosas como son. No, pero si esas primarias fueron truchas. No cabe ninguna duda. Truchas para ti, para mí no. Me encantaría que sacáramos la elección de ese episodio. Me encantaría que sacáramos la elección de ese episodio porque no fue un buen episodio y nos comprometiéramos a que hay 4 candidatos presidenciales que vamos a adoptar. Yo lo propuse, pero no me han contestado. Perdón, déjame terminar solamente. Que nos comprometamos aquí y ahora que vamos a impulsar una reforma de modo que las primarias sean obligatorias y que no se hagan al gusto del consumidor. Andrés Alemán, con toda la sinceridad del mundo, ¿está su rival eventual en la primera vuelta en esta mesa? Estoy tremendamente decepcionado porque esperaba que ustedes 3 fueran por lo menos amigos míos y dijeran que esperaba que yo fuera candidato. Yo voy a contestar de verdad. Muchacho, la candidata va a ser Michelle Bachelet. Dicho eso, dos cosas de riesgo. Después de escucharlo, a mí me encantaría que ustedes participaran en mi gobierno. Perdón, ¿ustedes, Claudio Rego y Andrés Velasco? A ver, yo lo voy a decir con todas sus letras. Yo siento, pues además yo soy el único que he contestado. Yo siento que tengo muchas coincidencias con Claudio Rego y siento que en materia económica tengo muchas coincidencias con Andrés Velasco. Pero quiero decir algo de José Antonio Gómez. De José Antonio Gómez una cosa muy simple.
lo que dijo atiendo Arturo Alessandri. No se puede gobernar con los radicales o sin los radicales. Entonces tenemos que hacer de alguna manera que participen. Okay. Muchas gracias a los 4 candidatos por haber aceptado la invitación de participar en este foro Energía Presidencial. Y queremos recordarles que los primeros debates en televisión van a ser a través de las pantallas de CNN Chile y Canal 3. El primero de ellos, este lunes, a las 10 de la noche, van a poder ver a los candidatos de Nueva Mayoría y luego el jueves 13 van a poder ver a los 2 candidatos de la Alianza. En el primer caso, conducido por mi compañero Daniel Matamar y Montserrat Álvarez por Canal 13. Y en el segundo caso, por Ramón Ulloa y mi compañera Mónica Rincón. Así que la próxima semana los esperamos en CNN Chile y Canal 13 para los primeros debates presidenciales. Muy buenas noches.